Con la ayuda del profesor, me adentré en las páginas de la historia. No tengo que remontarme a un pasado muy lejano. Encontraré las respuestas a mis preguntas leyendo sobre los acontecimientos de los últimos 60 años. En concreto, un acontecimiento que dejó un sabor tan amargo en las bocas de los iraníes que aún hoy en día lo recuerdan. La antigua secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright dijo una vez: «Es un claro revés para la evolución política iraní y no me sorprende que muchos iraníes aún odien las intromisiones de los Estados Unidos en sus asuntos internos». Los libros y los documentos no son suficientes para ayudar a comprender la dureza de ese acontecimiento. Hay que mirar a los ojos a aquellos que lo vivieron y lo vieron todo de cerca. ¿Qué era lo que perseguían? Buscaban influir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque la compañía anglo-iraní de petróleo, que no recuerdo cómo se llama, había nacionalizado la industria del petróleo de Irán y el Consejo de Seguridad decidió que se debía llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de La Haya. Pero ese tribunal decidió que era un asunto interno iraní y que Irán era libre de llevar a cabo las políticas que quisiera. Por tanto, no solamente los norteamericanos, sino todos los países de Occidente, imagino que también Gran Bretaña, ninguno podía aceptar que Irán fuese completamente independiente. Así que los norteamericanos pensaron que era el momento de enviar allí a sus hombres. Irán fue el puente hacia la victoria en la Segunda Guerra Mundial y a consecuencia de eso sufrió daños irreparables. La pobreza, la ocupación y la falta de libertad crearon un sentimiento de humillación entre los iraníes. La población en aquel momento anhelaba a un líder que liberase a Irán de la dependencia y del colonialismo. Desde la década de 1910, Mohammad Mossadegh lideró el movimiento de la independencia iraní. Lanzó su campaña política contra Gran Bretaña en 1923, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, y se enfrentó directamente a Gran Bretaña años más tarde, cuando junto a sus aliados llevaron al Parlamento el plan de nacionalizar la industria del petróleo. El petróleo de Irán se explotaba a través de una empresa británica desde hacía 40 años y existía un contrato que habría tenido validez hasta la década de 1990. Tras solo 3 días como primer ministro, Mossadegh decidió poner en marcha la ley de nacionalización. Pero la ley no solamente alejaría a los británicos del petróleo iraní, sino que también acabaría con la influencia británica en Irán. Temiendo que otros países del tercer mundo siguiesen su ejemplo, Gran Bretaña se enfrentó a Mossadegh con todo su poder. Pero ya era demasiado tarde. La nacionalización de la industria del petróleo había restaurado el orgullo nacionalista del pueblo iraní. Lo que se observa es una contradicción constante entre lo que ha estado difundiendo el gobierno de Estados Unidos en cuestión de derechos humanos, democracia, liberación y el comportamiento de acuerdo a sus intereses. A través de la influencia y el poder de Gran Bretaña, los Estados Unidos se unen a una batalla para ganar influencia en el petróleo. Pero aparte de eso, otra de las razones de la presencia de Estados Unidos era el contrarrestar la influencia de la antigua Unión Soviética en una región situada a cientos de kilómetros de su propio terreno. Hubo 2 factores cruciales y determinantes para los Estados Unidos durante la Guerra Fría: la proximidad geográfica de Irán a la Unión Soviética y la presencia del Partido Comunista de Irán. Los documentos desclasificados, publicados por el Departamento de Estados Unidos, muestran que los norteamericanos habían ideado un plan detallado para enfrentar al comunismo en Irán, al menos 3 años antes del golpe de Estado de 1953, que acabó con el gobierno de Mossadegh.
El cierre de la embajada británica y la expulsión de sus diplomáticos tras las revelaciones de su implicación en el golpe de Estado contra Mossadegh fue la gran oportunidad de los norteamericanos. Todo contribuyó a hacer retroceder, de expulsar a Inglaterra de Irán, aunque por una parte estaban deseando volver a construir un país imperialista. Por otra parte, su comportamiento, en algunos casos, como se vio en 1953, era justamente lo contrario a lo que los Estados Unidos habían estado difundiendo. También se ve que la única política de los Estados Unidos consistía en favorecer el bloqueo a Irán. Este bloqueo continúa a día de hoy. Este es el Palacio de la Paz, el Tribunal Internacional de Justicia creado para establecer la paz mundial. Es el mismo tribunal que desestimó las quejas de Gran Bretaña, otorgándole a Mossadegh y a las naciones iraníes la victoria y dejando a los demás presidentes de países del tercer mundo una puerta abierta a la libertad. El Tribunal Internacional de Justicia aún tiene un largo camino que recorrer antes de poder establecer la paz mundial. Vi que estaban mucho más interesados en los asuntos económicos. Lo que querían era su parte del petróleo iraní. Estaban convencidos de que les pertenecía a ellos y no a los iraníes. Porque se habían convertido en una superpotencia, necesitaban el petróleo y tenían derecho a explotarlo. Además, en aquel momento, estaban buscando mercados de explotación. Tenían mucha confianza en sí mismos. Pensaban que habían nacido para gobernar al mundo. Pero cuando dependieron de ello, se parapetaron tras la decisión de Londres de imponer sanciones a las exportaciones de petróleo iraníes. Como resultado, los ingresos públicos del petróleo en Irán cayeron en picado y su economía entró en crisis. Mossadegh tuvo que pedir ayuda financiera a los norteamericanos, pero se la negaron. Sam Fall, un anciano diplomático británico que fue expulsado de Irán por haber conspirado contra Mossadegh, fue hasta Washington para entrevistarse con el presidente Dwight Eisenhower y ganarse su apoyo en un golpe de Estado contra Mossad. John Foster Dulles, el secretario de Estado norteamericano en aquella época, empleó a su propio hermano Allen, quien era el director de la CIA, para que orquestara el derrocamiento de Mossadegh. El nombre en clave era Operación Ajax y fue la primera operación organizada y ejecutada por la CIA estadounidense y por el MI6 británico. A primera vista, los norteamericanos, al contrario que sus homólogos británicos, apoyaban a Mossadegh y les dieron un tratamiento exquisito en las visitas diplomáticas. Empecé a interesarme por estos temas muy joven, pero incluso cuando tenía 15 o 16 años lo tenía muy claro. Mi padre hablaba de todos los acontecimientos que tenían lugar en el mundo y me mantenía informado. Era un hombre de condición humilde que seguía con atención los acontecimientos internacionales.
Como me aconsejó el profesor, me fui del Palacio de la Paz y me dirigí hacia Berlín para entrevistarme con un orientalista alemán que trabajó como profesor en varias universidades suizas durante años y fue el director de la Escuela de Estudios Orientales en la Universidad de Hamburgo. Quería saber la razón tras la cual se encontraba la implicación directa de los Estados Unidos en el golpe de Estado. ¿Por qué organizó Estados Unidos el golpe contra el gobierno de Mossadegh en 1953? Es bastante obvio. La razón era que los norteamericanos pensaban que el señor Mossadegh era un acérrimo nacionalista iraní que se podía aliar con los izquierdistas. ¿Y qué podía suponer que se aliase con la izquierda? En ese momento supondría que el señor Mossadegh se acercaría a la Unión Soviética. Al menos esa era la percepción de los norteamericanos. Y basándose en esa observación, el señor Mossadegh, junto a los partidos de izquierdas, podría unir a Irán con los soviéticos. Pero esa solo era una de las fuertes motivaciones que finalmente les llevaron a tomar la decisión de atacar al señor Mossadegh, violando así sus propios principios, ya que el principio fundamental estadounidense es la democracia, orquestar el golpe de Estado y devolver el poder al Shah. El Shah que más tarde instauró un régimen basado en los intereses de los Estados Unidos. Los documentos relacionados con la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado de 1953 se mantuvieron ocultos en el archivo de la Administración de Seguridad Nacional estadounidense hasta el año 2003. En ese momento se publicó en el New York Times un informe escrito por Donald Wilbur, el artífice de la Operación Ajax. Esta historia estuvo archivada por la CIA durante al menos 50 años, hasta que alguien me dio una copia del informe de Wilbur. Lo que realmente muestra esta historia es un relato paso a paso de cómo dirigió la CIA su primera operación para derrocar a un gobierno extranjero. La operación se llamó Operación Ajax. Por una parte, promovían la democracia. Por otra, intentaban derrocar a hombres como Mossadegh, que habían sido elegidos por el pueblo. John Waller fue un agente de la CIA en los asuntos iraníes. Trabajó como agente diplomático en la embajada estadounidense de Irán, al mismo tiempo que el servicio de inteligencia británico planeaba el golpe contra Mossadegh junto a los norteamericanos. Ya desde el comienzo de 1953, mis colegas británicos se me acercaban para preguntar por las regulaciones. Tengo la certeza de que existió un acuerdo con Kermit Roosevelt en relación con la preparación del golpe de Estado. En julio de 1953, Kermit Roosevelt, un agente en acciones políticas del Departamento de Planes de la CIA, coordinó la Operación Ajax. Era además el nieto del antiguo presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Es cierto. La verdad es que si los Estados Unidos no hubiesen apoyado a los británicos, a estos últimos les afectó mucho el asunto del petróleo. Así que decidieron boicotear al petróleo iraní. Pero los británicos no hicieron mucho más, aunque compartían de algún modo sus planes con los norteamericanos. Solo querían mis opiniones. Siempre me preguntaban y tuve una conversación muy interesante que me pilló por sorpresa. Aunque creo que habían estado en contacto con Washington antes de esa conversación. Solo les dije que pensaba que no era una buena idea.
Y así es como, lentas pero seguras, se sentaron las bases para un muro de desconfianza entre las potencias que se encontraban a miles de kilómetros de Irán. Creo que una de las grandes ironías en todo esto es que, de algún modo, dentro de la CIA existe la leyenda de que fue uno de sus mayores éxitos. Eso nos enseña que cuando las cosas salen bien, es fácil atribuirse el mérito. Por eso no podían aceptar que nadie les arrebatase el poder. Decían, es nuestro petróleo. Y nosotros queremos decidir cómo venderlo o no, a qué precio, etc. Creo que se sintieron realmente ofendidos. Los países de esta zona poseen unas riquezas enormes. Todo tipo de riquezas, no solamente petróleo, también otros recursos. Y por tanto, los Estados Unidos, como otros países, no veían el momento de ponerles las manos encima. A Allen Dulles se le entregó $1 millón para preparar el terreno del golpe de Estado. Le dijeron que emplease el dinero como quisiera. En los primeros meses de 1953, la embajada norteamericana se convirtió en una base para 130 periodistas, a quienes se pagaba para que publicasen propaganda negativa contra Mossadegh y su gobierno. Esos dólares fueron a parar a las manos del general Fasollah Zahedi, elegido por Gran Bretaña y Estados Unidos como primer ministro de un gobierno militar que sustituiría al de Mossadegh. A las mafias de Irán, que también estaban a sueldo de Estados Unidos, se les encargó que protestaran contra Mossadegh para así crear una atmósfera de inseguridad, aterrorizando a la población, cometiendo actos vandálicos contra edificios públicos y privados. A mí me contaron que habían empleado mucho dinero para ello. Volvieron a hacer lo mismo tiempo después, en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Creo que fue una especie de prueba para ellos, ver si podían ocupar el mundo entero. Hoy tenemos el mismo problema que en 1953, con el golpe que se orquestó para derrocar a Mossadegh, ya que los Estados Unidos no quieren que ningún país controle sus propios recursos. Temen que ocurra eso. Los norteamericanos quieren tener el control sobre todo Oriente Medio. Quieren hacer uso de sus influencias sobre todos los países de la región. La euforia por el veredicto tomado por el Tribunal Internacional de Justicia sobre la nacionalización de la industria del petróleo iraní duró poco tiempo, tan solo 1 año. El Shah hizo concesiones petroleras a los Estados Unidos a cambio de haberle devuelto el poder. Poco después del golpe de Estado, un consorcio de empresas estadounidenses y europeas firmó acuerdos petroleros con Irán. Ahora nadie podía defender los derechos del pueblo iraní ante los órganos internacionales. Según el Tratado de las Naciones Unidas, ningún país debe interferir en los asuntos internos de otro, pero eso no impidió que el gobierno de Estados Unidos publicase sin vergüenza los documentos de su intromisión en los asuntos internos de Irán. Entre esos documentos se encuentra uno escrito por Walter Smith, el secretario de Estado norteamericano en la época, en el que le asegura al presidente Eisenhower que si el golpe fracasaba, la CIA estaba preparada para comenzar una guerra de guerrillas contra los activistas políticos iraníes. Lo que más les importaba a los norteamericanos era asegurar su presencia en Irán y su monopolio sobre el petróleo del país. Estaban dispuestos a conseguirlo a cualquier precio, ya fuese a través de un golpe de Estado o a través de una guerra y un baño de sangre. Aquí se erige el majestuoso edificio del Tribunal Internacional de Justicia. Es magnífico, pero a pesar de la majestuosidad, no era este el lugar en el que el pueblo iraní podría encontrar la justicia.
El golpe de Estado alejó a muchos iraníes de Norteamérica. Estaba el Shah y su pequeña corte rodeándole, y en las décadas posteriores, entre 1953 y 1977-78, el Shah, poco a poco, redujo el espacio político a los partidos y a los derechos humanos. Se trataba de una alianza entre Estados Unidos y el Shah, y la pequeña corte que rodeaba al Shah. Pero la mayoría de la gente estaba alienada. Por eso, entre finales de 1977 y 1978, los iraníes comenzaron a seguir al ayatolá Jomeini, cuando empezó a decir que el Shah debía marcharse. Eso fue lo que hizo el ayatolá Jomeini desde el principio, ya en 1978, y se debía al hecho de que el Shah y los norteamericanos habían perdido el apoyo del pueblo iraní. La razón de esa pérdida se remonta a 1953, eso está claro. A la larga, los estadounidenses cometieron un error yendo en contra del pueblo iraní al dirigir el golpe contra el señor Mossadegh. Es un hecho que, si hubiesen dejado tranquilos a los iraníes, hubiesen sido capaces de administrar bien sus propias riquezas. En varias ocasiones, los políticos norteamericanos citaron al Shah, que dijo una vez: «Le debo mi trono a Dios, a mi pueblo, a mi ejército y a ustedes». El Shah volvió al trono con la ayuda de los estadounidenses. Ahora debía asegurar su permanencia en el poder en Irán tras el golpe de Estado. Los norteamericanos no podían permitirse otro desafío al poder del Shah, y el Shah sospechaba tanto de los estadounidenses que el general norteamericano H. Norman Schwarzkopf tuvo que casarse con la hermana gemela del Shah, Ashraf. Así, el Shah podía pedir consejo a los norteamericanos sobre cualquier tema. Nadie podría ayudarle tanto como los estadounidenses a mantenerse en el poder. El primer paso que tenía que dar para mantener su poder era silenciar las voces discordantes. Para los iraníes no fue fácil olvidar el golpe de Estado, pero todas las protestas se cortaron de raíz al estilo norteamericano. Era el momento de crear una versión iraní de la CIA, algo fundamental para asegurar la presencia del Shah en el poder. Se llamó Organización de Seguridad e Inteligencia Nacional, conocida localmente como la SAVAK. Con su creación, una atmósfera de represión y miedo dominó el país.